Muy buenas noches, bienvenidos a todos, caballeros, señoritas, para el webinar programado para el día de hoy, miércoles 8 de julio. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el levantamiento de duda razonable y la aplicación del contexto de valoración aduanera. ¿Ok? Para tener la confirmación de que realmente no hay problemas de audio, por favor, si pueden confirmarme vía chat si se escucha bien. Ok, excelente. Gracias por la confirmación. Muy buenas noches a todos nuevamente. Bienvenida a Milagro, Francisco, Carlos, Sergio, Henry, Cindy, Alcibiades, Manuel. ¿Cómo están, chicos? Ok, ahora sí, comenzamos. Webinar programado para el día de hoy, miércoles 8 de julio. Levantamiento de duda razonable y aplicación de valoración aduanera. Muy bien. Mi nombre es José Gerardo Podesta Mucha. El día de hoy los voy a acompañar con el desarrollo de este webinar. Y comencemos como punto de partida, antes de hablar de lo que es la valoración aduanera, los puntos en los cuales se somete a la aplicación de una duda razonable previa a la ejecución de una valoración aduanera. A ver, como punto de partida, para que se pueda dar una valoración aduanera, esto viene a ser como consecuencia de que el vista de aduana haya ejecutado el levantamiento de una duda razonable. Para que podamos entender el contexto de una duda razonable, tiene que haberse ejecutado la asignación de un canal rojo. Y para que se haya contextualizado el hecho de ejecutarse un canal rojo, obviamente al momento de realizar la declaración aduanera de mercancías, la declaración electrónica por el formato de despacho anticipado, entendemos que número uno, para asignar ese canal rojo, en el proceso de haber realizado una importación para el consumo, hemos tenido que sí o sí haber sido sometidos a un proceso de aplicación de canal rojo. Tomando en cuenta webinars anteriores, que ya hemos revisado, inclusive, si no me equivoco, este webinar lo hemos visto la semana pasada, el día viernes. Así lo hemos visto el día viernes de la semana pasada. Quienes pudieron estar presentes, ¿se acuerdan cuál es el nuevo formato de fiscalización aduanera bajo el cual se hace la asignación de canales rojos? ¿Se acuerdan de ello, chicos? ¿Cuál es el nuevo formato bajo el cual la administración aduanera realiza la asignación de canales rojos? Esto con una intención, claro, de realizar un proceso de fiscalización. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese método, ese modelo? A ver, los que se acuerdan lo ponen en el chat, si lo hemos visto. ¿Cuál es el modelo bajo el cual la administración aduanera en la actualidad realiza el proceso de fiscalización aduanera para la asignación de canales rojos? Como chicos, yo sé que se acuerdan, escríbanme en el chat. Nuevamente, acuérdense de esto. ¿Cuál es el modelo en la actualidad bajo el cual la administración aduanera realiza la asignación de canales rojos? Te doy una pista, y entre comillas habíamos visto que no se podía asignar más del 15% de canales rojos en un día, del total de asignaciones de canales rojos. Muy bien, Safi, la intención era realizar un proceso de fiscalización. Naomi, ¿te acordaste? Empezaba con P, el modelo PR, PRO, PRO. Chicos, vamos, ¿se acuerdan? Escríbanme en el chat. PRO. El modelo probabilístico, señores. ¿Cómo se van a olvidar tan rápido de esto? Hemos dicho que en base al proceso de fiscalización actual que realiza la administración aduanera, se le aplica en la actualidad el modelo probabilístico.
¿En qué consiste el modelo probabilístico? El modelo probabilístico consistía en reducir al máximo la cantidad de asignación de canales rojos, pero no reduciendo la identificación en este caso. Al reducir la cantidad de canales rojos, no íbamos a reducir necesariamente el control, sino que la asignación de canales rojos iba a ser de manera muchísimo más inteligente. ¿Cómo? Con el modelo probabilístico, sin exceder el 15% de canales rojos en todos los despachos que se ejecutaban en un día. Para los que no han podido asistir a ese webinar, lo tienen en la plataforma de Facebook de Camex, está registrado con la fecha del el viernes de la semana pasada, en este mismo horario. ¿Y en qué consistía ese modelo probabilístico? En que existían un total de 32 variables, ¿ok? 32 variables que la administración aduanera maneja, de las cuales al azar se elegían alrededor de entre 5 y 6, casi siempre 6 variables, ¿ok? Casi siempre, en el 95% de casos son 6 variables. De esas 32 variables se elegían 6 al azar y se realizaba el proceso de análisis. De las 6 variables elegidas, basta con que una o dos jugaran en contra tuya, todavía podía ser un canal verde, ¿no? Con 3 o 4 ya era un canal naranja, con 5 y 6 ya automáticamente era un canal rojo. ¿Por qué estamos recordando esto? Porque parte justamente de la asignación de un canal rojo el hecho de que se vaya a realizar un aforo físico, que se lleve a cabo la intervención de la administración aduanera con la representación del vista de aduana para que pueda contrastar la información declarada documentariamente versus la información que se puede identificar de manera directa al momento de abrir ese contenedor en el almacén temporal, rompiendo el precinto de seguridad y evidenciando de manera directa la información declarada, comparándola con la información que tienes de manera física. ¿Ok? Por eso era importante que hablemos hace un instante de la asignación de canales rojos. Porque gracias a la asignación de un canal rojo, es que el vista de aduana puede realizar el proceso de aforo físico. Y en ese aforo físico se puede revisar la información documentaria y contrastarla versus la información física que puedes identificar en la mercancía, contenida, bueno, valga la redundancia, en este contenedor. Ahora, otro punto importante que también debemos recordar. Hay dos posibilidades cuando el vista de aduana revisa esa mercancía en el contenedor. Una, te puede conceder el visto bueno e informarle a la administración aduanera sobre el visto bueno, de modo tal que se autorice el levante. O dos, en lugar de darte el visto bueno, el vista de aduana puede someter tu mercancía a una duda razonable e informar a la administración aduanera que esa mercancía en el almacén va a ser sometida a un proceso de valoración aduanera, dado que ha sido sometida a una duda razonable. Otro punto que debes tener en cuenta, y también súper importante, ¿en qué consiste el proceso de llevar a cabo la ejecución de una valoración aduanera? Ya que hay dos puntos importantes que también debes recordar. Esto estamos viéndolo como preámbulo antes de revisar el procedimiento de valoración aduanera. Número uno, hemos mencionado que al momento en que el importador realiza la declaración electrónica de su DAM y también presenta la garantía o paga los tributos, la administración aduanera revisa esa DAM, le da la fecha de numeración, le pone la numeración, se direcciona a un almacén. Antes de que llegue la mercancía, toda esa información ya está declarada en la DAM y se le asigna un canal de control. ¿Cómo sabes que el canal te va a tocar? Ya hemos dicho que se utiliza un modelo probabilístico, ¿no? Que es el modelo actual que utiliza el proceso de fiscalización aduanera. ¿En qué consiste? De 32 variables se van a elegir 6 al azar. Se va a evaluar la viabilidad de esas 6 a favor o en contra tuya. Basta con que 5 o 6 de esas variables estén en contra tuya, canal rojo. Al darse un canal rojo, la mercancía ni bien llegue al puerto de destino, como ya fue declarada para una importación para consumo y aparte ya pagaste los tributos o lo garantizaste, esa mercancía va a tener que ser direccionada a un almacén temporal, almacén en el cual se va a llevar a cabo el proceso de aforo.
el aforo físico, donde el vista de aduana va a contrastar la información documentaria versus la información en físico que va a poder encontrar en ese contenedor relacionado a tu mercancía. De estar todo ok, lo que va a hacer el vista de aduana es concederte el visto bueno. Informar a la autoridad aduanera, a la administración aduanera, que se te ha concedido el visto bueno para que puedas someter al levante la mercancía. Caso contrario, el vista de aduana informa a la administración aduanera de que no es tan transparente la información, que hay ciertos puntos que podrían ajustarse. Y en este caso, en vez de informarle a la administración aduanera que va a proceder, en este caso, el visto bueno para que se conceda el levante, le dice que procede la duda razonable para que la administración aduanera autorice la valoración aduanera. Punto importante cuando se dé esta situación, cuando se dé este caso. Cuando el vista de aduana te dice, ¿sabes qué? No voy a concederte el visto bueno, hay algo que no cuadra, vamos a realizar un proceso de valoración aduanera y para lo cual necesito levantar una duda razonable. Se levanta la duda razonable, la administración aduanera recibe la información del vista de aduana y registra la duda razonable. Informa automáticamente al agente de aduanas y al consignatario. ¿Para qué les informa de esto? Para que tomen una decisión en base a una acción que ya tomaron hace un instante. Número 1. ¿Qué pasa si en este caso decidiste pagar los tributos por adelantado con ese despacho anticipado, pero pagaste los tributos en su totalidad, en base a la información que declaraste? No habría ningún problema si es que no hubiera sido sometida tu mercancía a una duda razonable. Pero ojo, el vista de aduana lo que ha hecho ha sido levantar una duda razonable. Desea ejecutar una valoración aduanera de la mano con tu agente de aduanas. Tú ya pagaste los tributos por adelantado. Es cierto, ya pagaste los tributos, pero no son los tributos exactos, un producto de la valoración. Puede haber un ajuste positivo o negativo. Así que la mercancía se queda en el almacén temporal, mientras se lleva a cabo el proceso de valoración. Y acá viene un problema enorme para ti. No sabes cuánto tiempo va a demorar el proceso de valoración aduanera. Son 6 métodos de valoración aduanera. No sabes en qué método vas a definir realmente el valor de la mercancía. Problemón. ¿Por qué un problemón, profesor? Porque el almacén no te va a dejar permanecer de manera gratuita en sus instalaciones. El almacén te va a decir, bueno, permito que te quedes y que se ejecute el proceso de valoración aduanera, pero mientras estés en el almacén y están pasando los días, vas a tener que pagarme por el servicio de resguardo de esa mercancía. Recuerda que mientras la mercancía se encuentra en el almacén, todavía está en zona primaria. El responsable directo es el almacén por cualquier incidente que vaya a ocurrir ajeno al consignatario. Por eso es que el almacén te va a seguir cobrando por el almacenamiento y resguardo de esa mercancía mientras se lleva a cabo el procedimiento de valoración aduanera, que no sabes cuánto va a durar. Porque no sabes en qué método finalmente se va a definir el valor de esa mercancía. Otra hubiera sido la historia si en este caso, en lugar de pagar por adelantado los tributos, hubieras presentado una garantía. Pero ojo, no una garantía por el valor total de tus tributos, sino una garantía por un porcentaje un poco mayor al de los tributos. Hablamos de entre un 6 a un 8%, exageradamente 10%. ¿Ok? Si yo hubiera dejado una garantía, no hubiera pagado mis tributos, sino que hubiera presentado una garantía por un monto entre un 6, 8 hasta 10% mayor al monto real de la mercancía que hubiera ocurrido. La administración aduanera me hubiera dicho, muy bien, muy bien. ¿Qué acaba de ocurrir? Me has levantado una duda razonable. Voy a tener que someter esa mercancía a un proceso de valoración aduanera. Pero ojo, administración aduanera, yo no he pagado mis tributos por adelantado.
yo he presentado una garantía. Y si te das cuenta, la garantía que yo he presentado es una garantía hasta un 10% mayor al monto total de tributos que yo pagué. ¿Qué quiere decir? Te estoy manifestando mi voluntad de que realmente quiero pagar los tributos y nacionalizar esa mercancía, inclusive si se realizara un ajuste positivo. Y esto habla como acto de buena fe por parte del importador. De modo tal que la administración aduanera te dice, muy bien, has dejado una garantía. Es una garantía por un monto 10% mayor. Te hablo de promedio. Este monto lo maneja en realidad tu agente de aduana, que es el que sabe qué tanto podría subir o bajar esa valoración. Has dejado el pago de tu garantía por un porcentaje mayor, un 6, 8, 10% mayor a los tributos que te corresponden en la declaración. Se ha visto la mercancía sometida a un proceso de duda razonable, debe ejecutarse una valoración. Pero con la garantía que tú has dejado, que es un 10% más en promedio, yo tengo manifiesta tu voluntad de que quieres pagar los tributos, así existe un ajuste positivo. Retira la mercancía. Solamente deja al amparo del almacén una muestra comercial. Muestra la cual va a ser sometida a un proceso de valoración por parte del vista de aduana, por parte del agente de aduana. Retiras tu mercancía porque ya dejaste una garantía mucho mayor y eso brinda certidumbre en el hecho de que vas a nacionalizar la carga, así haya un ajuste positivo, porque tu garantía indica que lo vas a cubrir. Se queda la muestra, se realiza el procedimiento de valoración. Finalmente el almacén ya no te va a cobrar sobre estadía por todo ese contenedor, quizá por el pequeño espacio que ocupe esa muestra, y hasta inclusive casi nada si es una muestra mínima. Se ejecuta la valoración aduanera. Finalmente, tanto el vista de aduana como el agente de aduana llegan al valor real de la mercancía, se hace el ajuste, se calcula el monto total de los tributos y se cubre con el monto total de esa garantía, ¿no? La administración aduanera finalmente te dice, finalizó el proceso de valoración, este es el monto real de la mercancía y este es el monto total de los tributos. Tú decides, pagas los tributos y retiras tu garantía o ejecutamos la garantía y te devuelvo la diferencia de lo que haya sobrado en esa garantía. Profesor, la garantía era por $5,000 y salieron $4,500 de impuestos. ¿Qué pasa con los otros 500? La administración aduanera ejecuta toda la garantía y te devuelve los otros 500 por transferencia bancaria o por medio de un cheque. Pero ojo, eso sí, ten cuidado porque si ejecutas la garantía ya estás aplicando una herramienta financiera y el banco ya está dando por activo el recargo de intereses porque se procedió a ejecutar la garantía. En cambio, si no hubieras aceptado la garantía, le hubieras dicho, muy bien, administración aduanera, te voy a pagar los tributos, libera la garantía, ibas al banco y anulabas ya esa garantía. Sin generación, en este caso, ¿de qué? De intereses adicionales por utilizar esta herramienta financiera. A ver, vamos a ver su pregunta, chicos. Se escucha abajo, imagino que ya no, chicos, acabo de ajustar un poco el micrófono. A ver, Safi me dice, profesor, si una vez ya he pagado los tributos, pasa el proceso de valoración y al final resulta que con uno de los métodos resultó que pagué más, ¿me devolverían? Hay un detalle, Safi. Si hubieras pagado los tributos en efectivo, no, queda como un saldo a favor. Si hubieras presentado una garantía por el monto exacto, la administración aduanera te va a decir, ejecuto la garantía, cobra el monto que corresponde y te devuelve el resto, o si no, simplemente liberas la garantía y pagas el monto real. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. En caso que sea un ajuste negativo, te salvaste si presentaste la garantía, porque vas a pagar muchísimo menos. Pero si hubieras pagado en efectivo, acuérdate que la administración aduanera no te devuelve ese dinero, ¿no? No te va a devolver ese dinero. Lo recomendable siempre es que dejes una garantía en el pago anticipado y que esa garantía que vas a dejar, ¿ok? Esa garantía, esa herramienta financiera que vas a utilizar, en favor de la SUNAT y de la administración aduanera, no siempre sea por el monto exacto, sino por un poco más, un monto un poco mayor. De modo tal que si te levanta la duda razonable para la valoración, tú estás dando tu manifestación
de que realmente estás interesado en nacionalizar esa mercancía y por eso estás dejando una garantía mayor inclusive que va a cubrir ese ajuste si fuera positivo. ¿Ok? Esto se da, claro, eso sí, Henry, para evitar que en cualquier situación te levanten una duda razonable y la administración aduanera te diga, no, vamos a ver si hay ajuste positivo o negativo. Por ende, si hay ajuste positivo o negativo, podría ser que pagues más o pagues menos tributos. ¿Ok? ¿Cuánto es el porcentaje adicional que debo dejar? Esto depende muchísimo de qué, del ojo clínico que tenga tu vista de aduana, perdón, tu agente de aduana. ¿Por qué? El agente de aduana, en base a su experiencia, ya sabe más o menos cuánto podría ser el ajuste dependiendo de qué, del valor de la mercancía, de la cantidad de la mercancía y de lo que has declarado. ¿Y cómo sabe? Porque justamente es el que hace la declaración. ¿Ok? Ahora en porcentaje siempre es el 6, el 8, exageradamente el 10. ¿En qué casos hay un ajuste negativo, profesor? Ajustes negativos, por ejemplo. Ángel, ajuste negativo, presten atención. ¿Qué pasa si yo trabajo en el comercio exterior y por primera vez se me ocurre importar una mercancía de la cual no conozco mucho? Me emocioné muchísimo con un proveedor y estoy recontra interesado en importar esa mercancía y el proveedor me dice, bueno, cada unidad cuesta $500. Muy bien, me emocioné demasiado. Era una mercancía innovadora, era una mercancía pues que prácticamente me parecía una excelente opción para invertir. Hago la importación, pero como no conocía mucho del negocio y me emocioné demasiado con el primer proveedor, resulta que el valor real de esa mercancía no era $500 en el mercado, sino era $400. Y llega la mercancía, me dicen, uy, qué sospechoso, ¿por qué has pagado tanto por esa mercancía si en realidad cuesta menos? A ver, me da dudas, me levanta sospecha. Vamos a hacer un proceso de ejecución de canal rojo acompañados del aforo físico y vamos a ver por qué es que has pagado tanto por esa mercancía. No vaya a ser que te hayas equivocado y me has declarado una partida arancelaria errónea. Abrimos el contenedor y veo que realmente se trata de una mercancía que ya antes hemos trabajado en el almacén. Hacemos la valoración aduanera y te decimos, ¿sabes qué? Uy, mira, te tomaron el pelo, has pagado $500 por unidad. Y en realidad, en la valoración aduanera hemos encontrado que el valor de esa mercancía realmente es $450. Y acá tenemos los datos de los importadores anteriores. Yo no puedo hacer nada, es un contrato entre privados. Tú ya te comprometiste a pagarle ese monto al proveedor. Pero, para hacer esto justo, la administración aduanera va a ejecutar un proceso de valoración buscando un ajuste negativo para que pagues el monto total de tributos que corresponda realmente a tu mercancía. ¿Ok? Por el monto que pagaste el proveedor o que te has comprometido a pagar, no podemos hacer nada. Es un contrato entre privados. Ahí no podemos meternos absolutamente para nada. Pero para la recaudación tributaria, sí. Otro método por el cual te harían un ajuste negativo. Importas una mercancía que viene en unos envases especiales, embalajes especiales, pero finalmente tú solo te vas a quedar con la mercancía. No te vas a quedar con los envases o embalajes. Los envases y embalajes vienen con una importación temporal o admisión temporal para reexportación en el mismo estado. ¿Qué quiere decir eso? Al momento en que la administración aduanera me diga valoración aduanera, yo les tengo que explicar, ¿no? Sí, pero ojo, la mercancía que viene ahí sí la voy a nacionalizar. Sin embargo, esos envases, empaques o embalajes están ingresando como admisión temporal para reexportación en el mismo estado. ¿Qué quiere decir eso? Las voy a devolver. No me voy a quedar con esos envases y embalajes. ¿Ok? Esos envases los voy a devolver a mi proveedor. Lo único que estoy sometiendo a importación para consumo es la mercancía. Ese envase y embalaje especial ingresan como admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Ese tipo de material va a retornar. Por ende, no tengo por qué pagar impuestos por esa mercancía. Pero eso sí, podría darse el caso que presente una garantía, ¿no? Hasta que retorne finalmente esa mercancía a mi proveedor. Listo, ya hemos atendido algunas de sus consultas, avanzamos y no nos va a faltar tiempo en este webinar.
Y ya son 7:57. A ver, aceleramos un poco, chicos. Si se da el proceso de valoración aduanera, producto de haberse levantado una duda razonable, necesitamos entender algo. Hay una diferencia entre valor comercial y valor aduanero. Valor comercial es el monto que figura en la factura comercial. Ahí no tiene absolutamente nada que ver la administración aduanera, pero sí en el valor aduanero, sí en el valor en aduana. Cuando haces exportaciones, declaras el formato A de la DAM para tu exportación definitiva con el código 40. Y el valor en que declaras la mercancía, el valor aduanero para tu exportación, siempre es un valor FOB. Mientras que si haces procesos de importación para consumo, igual en la DAM A, en el formato A, en valor aduanero tienes que consignar un valor de mercancía. La diferencia es que cuando exportas declaras en FOB y cuando importas declaras en CIF más ajustes. O si quieres denominarlo FOB más flete más seguro más ajustes, es lo mismo. Pero ¿sobre qué valor se ejecuta el proceso de valoración? La valoración se ejecuta sobre el valor de la mercancía en términos FOB. ¿Qué quiere decir esto? Sobre el valor de la mercancía en términos FOB, sin incluir fletes, sin incluir, en este caso, el seguro. ¿Por qué es importante un proceso de valoración, más allá del hecho de que puedes verlo como una amenaza? Es importante porque promueve una sana competencia, porque promueve estadísticas de comercio exterior o te provee de estadísticas de comercio exterior transparentes y reales, porque permite alimentar el banco de datos de la administración aduanera con información real, porque protege la industria nacional, porque proporciona una recaudación de tributos correcto. ¿Producto de qué? De que se ha hecho un cálculo real de los tributos en base a un valor, el cual ha sido producto de un proceso de investigación, ¿no?, dentro de los niveles, 6 niveles de la valoración aduanera. Profesor, ¿pero qué tan viable es que se lleve a cabo esto? Por ejemplo, cultura general. En este caso, sabemos que el COVID-19 ha tenido un impacto enorme a nivel global. Y en algunas empresas nacionales que se encargan de producir en este rubro textil prendas por temporada, ha habido un impacto enorme. ¿Cómo así? Producto de la cuarentena que se ha llevado a cabo pues, en estos casi 3 meses y medio, se prohibía la activación económica de empresas que no tuvieran relación directa con productos de la canasta básica. Entre ellas las empresas que proveían el tema de comercializar textiles, ¿no? Pero ¿qué pasó? Tan pronto se levantó la cuarentena, muchos empresarios ya habían hecho importaciones de prendas de vestir o textiles chinos, mientras que muchos proveedores chinos enviaban mercancía, producto terminado, prendas de vestir chinas hacia nuestro país y todos los demás países, listos ya para ser comercializados. Las industrias nacionales de rubro textil recién estaban empezando con el proceso de activación económica, teniendo en cuenta que habían perdido, en este caso, colaboradores, tenían deudas por alquiler del local, con deudas con los proveedores, retrasos en su crédito de pago a las entidades bancarias. Recién iban a comenzar con el proceso de líneas de producción de textiles para invierno, mientras que los empresarios que habían hecho importaciones directas de textiles chinos ya tenían las prendas de vestir listas y las acaban a comercializar de manera rápida. En vía de ello, ¿qué es lo que han propuesto los empresarios nacionales en el rubro textil? Han propuesto de que exista una medida que permita reducir la importación de este tipo de mercancías chinas para proteger nuestra industria nacional. Han propuesto el manejo de salvaguardas. ¿Por qué, profesor? Buscando la protección de la industria. Y ahora se está aplicando un poco más de manera, digamos, rigurosa el proceso de valoración aduanera a la importación de este tipo de mercancías, de prendas de vestir chinas. Seguimos. Bueno, esto son los puntos bajo los cuales se considera importante ejecutar una valoración. Existen 6 métodos de valoración aduanera. Los vamos a ver de manera rápida porque un webinar no nos da mucho tiempo para explayarnos, pero sí para hablar temas claves como lo que estamos tocando el día de hoy.
Los métodos de valoración aduanera. Tenemos 6 métodos de valoración aduanera. Como memotecnia, para que te acuerdes de esto, acuérdate que también son 6 reglas generales de interpretación cuando hablamos de nomenclatura, valoración y tributación. ¿Ok? Coincidencia, 6, 6. 6 reglas generales de interpretación en el Arancel Nacional de Aduanas, 6 métodos de valoración aduanera. ¿Ok? Conozcamos cada uno de estos métodos. El primer método, ojo, eso sí, tienes que ir en orden, así como aplicabas en el Arancel Nacional de Aduanas las 6 reglas generales de interpretación en orden, tienes que hacer exactamente lo mismo en los procesos de valoración aduanera. No puedes irte de frente al segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto método de valoración. Tienes que pasar necesariamente por el primer método de valoración aduanera. El primer método me dice, tengo que contrastar el valor de la transacción por la mercancía que importé. Es decir, tengo que demostrar de manera fehaciente que se haya llevado a cabo un pago por el monto total de las mercancías que yo estoy declarando. ¿Y cómo es que se lleva a cabo este proceso? Número 1. Circunstancias para aplicar el primer método de valoración aduanera. Primer punto. No debe existir restricción a la cesión o utilización de estas mercancías. ¿Ok? No debe haber ninguna restricción a la utilización de estas mercancías. Número 2. Venta o precio no deben depender de alguna condición o contraprestación. ¿Cómo es eso, profesor? La venta que ha hecho tu proveedor, es decir, su exportación o tu importación, no debe depender de alguna condición especial. ¿Cómo que condición especial? Esta mercancía pues no tiene que ser una mercancía compensadora que está viniendo a compensar mercancía que no me había llegado, porque obviamente va a llegar con una factura de cero. No debe ser mercancía que está llegando acá al país como producto de qué. Por ejemplo, para cubrir una garantía por mercancía que llegó dañada, no tiene que ver absolutamente con ninguna condición especial. La C, ninguna parte del producto debe ser revertida al vendedor. Lo que vimos hace un instante, ¿no? Si no habría un ajuste negativo. Estoy importando la mercancía, pero profesor, por si acaso yo voy a retornar los envases o los embalajes. Yo solo quiero quedarme con la mercancía. Viene con regímenes distintos. Ahí tienes una circunstancia, entonces, bajo la cual no se va a aplicar un ajuste positivo en todo caso. Y no debe existir vinculación entre comprador y vendedor. ¿Cómo que vinculación que interfiere en el precio? Empresas que, por ejemplo, sean transnacionales, tienen sucursal en un país, sucursal en otro y simplemente están movilizando stock. ¿Qué quiere decir? De por medio, obviamente, va a haber un valor mínimo, ¿no? Para esa mercancía. Esa es la condición especial, porque simplemente es mercancía que pertenece al mismo grupo comercial, a la misma empresa transnacional, solamente que está siendo movilizada de una sede a otra sede. Esto como circunstancia para aplicar el primer método. Ahora hay un punto importante que también debemos conocer en el primer método, justamente lo que te dije hace un instante. El primer método me va a servir para yo identificar que realmente se haya pagado el monto real que fue declarado en la DAM. ¿Y cómo lo voy a hacer? El precio real de existencia de pago. Lo que yo declaré, debo demostrar que es lo que yo he pagado. ¿Cómo así, profesor? En el formato A de la DAM, tú declaraste el valor en aduana. Bueno, en el formato B de la DAM, tienes que declarar que has pagado el monto total que declaraste en el formato A. Y eso sí, existe posibilidad de demostrar de manera documentaria el pago directo o el pago indirecto. ¿Cómo? En el formato B de la DAM, tienes la opción a explayarte todo lo que puedas con la forma y medio de pago. Forma de pago, previo, contraentrega o pago diferido. Esa es la forma. Medio de pago, documentario, carta de crédito, cobranza documentaria. No documentario, transferencia bancaria, interbancaria directa, internacional o cheque. Pago indirecto susceptible de ser ajustado. Sí, puede ser ajustado.
Los requisitos que aparecen en la factura comercial para contemplar el pago, información contable, mercancía conforme a estipulaciones de contrato. ¿Por qué conforme a estipulaciones de contrato? Pueden ser despachos diferidos. ¿Ok? ¿Qué necesitas acá? El valor en aduana debe contemplar los pagos directos, los pagos indirectos. Y a esto es que la administración aduanera con el artículo 8 o el artículo 1 le va a otorgar un ajuste positivo o un ajuste negativo. Ejemplo, profesor. Es sencillo identificar el precio realmente pagado o por pagar por una mercancía frente a lo que has declarado, sí. Pero ojo, acá también existe una jugada, el pago directo e indirecto. Una cosa, por ejemplo, es que yo declare exportador, vendedor A. ¿Cuánto declara de exportación? $100,000. El importador, ¿cuánto debe demostrar que está pagando al proveedor? Los $100,000. Esto vendría a ser un pago directo, ¿no? Ese pago directo que se realiza del importador al exportador, que es su proveedor. Pero también existen los pagos indirectos, donde se redirige parte de ese dinero. Y acá existen justamente estas jugadas, ¿no? ¿Dónde? Sabemos que es $100,000 y que en este caso el importador tiene que pagarle los $100,000. ¿Qué pasa si el exportador dice ya, son $100,000, entre comillas? El importador debería pagarle esos $100,000. $50,000 a nombre de quién? Del proveedor. Y el proveedor te dice, uy, ¿sabes qué, proveedor? ¿Sabes qué, cliente? ¿Sabe qué, señor importador? Págueme solamente $50,000. Yo tengo una cuenta por pagar con otra empresa que justamente se encuentra en su país. Necesito que, por favor, para evitar este tema de utilizar herramientas para transferencia internacional, comisiones, etcétera, necesito que solamente de los $100,000 me pague $50,000. Y los otros $50,000, señor importador, por favor, rediríjalos a la empresa C, que es una empresa con la cual yo tengo una cuenta por pagar. Yo le debo a esa empresa $50,000. ¿Qué harías en ese lugar? Tú tendrías que transferir esos $50,000 a esa tercera empresa. ¿A nombre de quién? A nombre de tu proveedor, ¿no? Acá se hace una triangulación en la cual la administración aduanera empieza a sospechar. A ver, ¿por qué si la factura era por $100,000, solo le has pagado $50,000? No, es que el resto de dinero tuve que transferirlo a otra persona. Y acá está. Estos son los montos totales que he transferido. Ya, pero surge un problema contable. ¿Por qué? ¿Por qué motivo habrías transferido $50,000 a un tercero? ¿Cómo es que ese tercero va a justificar que ha recibido esos $50,000 si no hay un documento de por medio? ¿Tú cómo vas a justificar documentariamente en tu contabilidad que has transferido $50,000 en favor de una tercera empresa, la cual no conoces? E inclusive no tiene relación alguna con el tipo de servicio que tú brindas o prestas. Problema contable. ¿Pero tiene solución? Sí, felizmente sí tiene solución, ¿no? Ahí se utiliza, bueno, por parte no tuya directamente, sino por parte del contador, las finanzas creativas y realizas la corrección de ese tipo de declaración. Pero ojo, que de por sí ya estás empezando a generar dudas, sospecha frente a la administración aduanera. Hay otros que se pasan de vivos. ¿Cómo? Como proveedor yo te digo, ya son $100,000. Tú como importador ya, envíame esos $100,000 de mercancía, pero ponme en la factura $50,000. Muy bien, no te preocupes, voy a poner 50,000. $50,000. ¿Cuánto le pagaste? $50,000. Ah, pero bueno, me debes otros 50,000, acuérdate, tienes que pagárselos a un tercero. Le pagas los otros 50,000 a un tercero. La administración aduanera, entre comillas, te dice, $50,000 es la factura, $50,000 es lo que has pagado. Qué sospechoso, ¿no? Valoración aduanera y te dice, no, la mercancía vale 100,000. Se cayó tu mentira. Así que el primer método funciona justamente de esa forma.
evidenciar el pago por el monto total de la mercancía importada. ¿Cómo? Tienes que demostrarlo sí o sí, de manera directa. Pero acá también surge un problema. Tú no sabes quién es este tercero. ¿Qué pasa? Si realizas bien el proceso de pago indirecto y en algún momento se destapa que el cobrador C, esta tercera empresa, es una empresa que está envuelta en lavado de activos, corrupción, y se empieza a investigar sobre el estado de sus cuentas. Y se registra el ingreso de dinero de tu empresa, una transferencia directa. Y no hay ningún documento de por medio que diga que esta empresa te ha prestado un servicio. Automáticamente la investigación ahora cae también sobre ti. ¿Problemón? Problemón. Por ende, mejor no te arriesgues. Mejor no te arriesgues a este tipo de procedimientos, ¿no? Pero ojo, este solamente es el primer método. Si el primer método no funciona, porque es difícil rastrear, porque el pago es diferido, yo he quedado en pagarle de acá 6 meses, de modo tal que no hay cómo evidenciar el pago, la administración aduanera tiene un segundo método. El segundo método, la administración aduanera te dice, bueno, ya no tiene que ver con la transferencia. ¿Por qué? Bueno, ese pago diferido que vas a hacer de acá a 6 meses, no tengo chance alguna de poder verificar si realmente has transferido o vas a transferir ese dinero. ¿No? Así que vámonos al segundo método. Y en el segundo método de valor de la transacción de mercancías, hablamos de mercancías idénticas. Hablamos de mercancías idénticas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no pudiste aplicar bien el primer método, porque el pago era diferido y no había cómo demostrar el pago, la transferencia, la administración aduanera te va a decir, vámonos por el segundo método. Vamos a identificar la transacción de mercancías, pero en base a mercancías idénticas. ¿Cómo funciona el valor en aduana determinado con este método? La administración aduanera te va a decir, en primer lugar, cuando hablamos de mercancías idénticas, debes tener en cuenta lo siguiente, lo que nos dice el Tribunal Fiscal. ¿Ok? Lo que nos dice el Tribunal Fiscal sobre las mercancías idénticas en base a los términos de valoración aduanera propuestos por la OMC. Escucha, presta atención a este argumento porque es el principal argumento que tiene que manejar tu agente de aduana. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué dice? Los elementos provistos por el numeral 4 del inciso B del apartado primero del artículo 8, ¿de dónde? Del acuerdo sobre valoración de la OMC, indican, indican que se puede considerar como una mercancía idéntica, ojo, se puede considerar mercancía idéntica, toda mercancía que tenga una pequeña diferencia, pero solamente en la apariencia externa. ¿Ok? Una pequeña diferencia solamente en la apariencia externa, solamente en la forma de presentación de esa mercancía. O sea, una es azul, la otra es roja, una viene en caja, otra viene en bolsa, una viene unitarizada, la otra viene en six-pack, solamente en base a la apariencia externa. ¿Ok? Solamente el aspecto externo. Si se da esta situación, la administración aduanera puede ejecutar el proceso de valoración aduanera en base a mercancías idénticas. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo aplica este proceso? El valor de la transacción de una mercancía idéntica o similar, que vamos a ver dentro de un instante, se va a realizar dentro de los 180 días calendarios anteriores a esa importación o posteriores a la exportación. Esto califica como una referencia válida. Estamos hablando en términos de la OMC. ¿Qué quiere decir? La administración aduanera te va a decir, no funcionó tu primer método, tranquilo, vámonos por el segundo. Vamos a buscar ingresos de mercancías que vienen del mercado internacional a nuestro territorio aduanero de mercancías idénticas a la tuya. ¿Qué es una mercancía idéntica? Tribunal Fiscal. Mercancía que puede ser considerada idéntica es mercancía que tiene una pequeña diferencia, pero solamente en cuanto a la apariencia externa. Vamos a empezar a buscar información
de mercancías idénticas a la tuya que hayan ingresado hasta 180 días calendario antes de que ingresó tu mercancía. Profesor, pero es muy probable que se registren 2, 3, 4, más de 5 ingresos de mercancía. ¿Cuál es el valor sobre el cual se va a ejecutar la valoración? Tranquilo, no te preocupes. Se va a utilizar el valor de transacción más bajo. Profesor, pero en algunos casos hay descuentos. ¿Por qué? Porque se hacen importaciones por volumen mayorista y el precio es menor. A veces si es minorista el precio es menor. No te preocupes. Se va a llevar a cabo un ajuste en base al nivel comercial y a las cantidades. ¿Ok? Es decir, de todas formas se va a tener en cuenta eso. Profesor, y si se encuentran 2, 3 referencias, se va a utilizar el valor más económico que existe. De ese modo, podría jugar a tu favor el segundo método de valoración utilizando mercancías idénticas. Profesor, no hay mercancías idénticas en esos 180 días calendario. Muy bien, no te preocupes. Pasas al siguiente método de valoración donde hablamos de mercancías similares. Igual, si encuentras más de un valor referencial, se utiliza el valor con la transacción más económica. De todas formas, también hablamos de que debe llevarse a cabo dentro de los 180 días calendarios anteriores a la fecha en la que ingresó tu mercancía. Esto califica como una referencia válida. Profesor, y si es más de 180 días, ¿qué dice la OMC? Elemento de tiempo 2, si fuera un procedimiento muchísimo mayor a los 180 días, esta calificación, ¿ok? Va a ser referenciada como no válida, ¿ok? No válida. Fuera de los 180 días calendario ya no es válida esa referencia. Ya no sirve como para tomarse en cuenta. ¿Quién lo dice? La OMC. La OMC. Muy bien, profesor, pero ¿qué es una mercancía similar? Ya me explicó que una idéntica puede considerarse aquella mercancía que tiene una leve diferencia solo en la apariencia externa. ¿Qué es una mercancía similar? Una mercancía similar. Igual, vámonos a ver qué dice el Tribunal Fiscal. Se considera una mercancía similar, igual, ¿no? En el elemento previsto en el numeral 4, del inciso B del apartado 1 del artículo 8 del acuerdo sobre valoración con la OMC, que existen diferencias entre ambas mercancías. Ojo, acá te dice bien claro en mercancía similar, existen diferencias. Hay diferencias, ¿ok? Entre ambas mercancías. No te dice que son leves, mínimas, irrisorias, no, te dice existen diferencias. Pero ojo, pese a que existen diferencias, estas diferencias no impiden que ambas mercancías cumplan con la misma función o que sean comercialmente intercambiables en el mercado. Es decir, ambas mercancías tienen que cumplir la misma función, deben servir exactamente para lo mismo. ¿Cómo sabes que es así? Porque la ficha técnica o la hoja técnica tiene esa descripción. Y además deben ser comercialmente intercambiables. Ejemplo, profesor, una aspiradora de estas que tienes que conectar a la corriente eléctrica y pasarte pues casi media hora con tu aspiradora por toda la casa. ¿Frente a qué? Una aspiradora de estas automáticas, ¿no? Electrónicas que conectas, son como simples discos y automáticamente está aspirando toda la casa, sin necesidad de que tú intervengas en el proceso. Profesor, pero son súper diferentes. Una requiere que yo la esté moviendo y la otra es automática. Es como que la dejo ahí y ya me limpió la casa. Sí, pero ojo, hay diferencias, hay grandes diferencias entre esas dos mercancías. Pero esas diferencias no impiden que se cumplan la misma función. Sirven exactamente para lo mismo. Se llaman igual. Y en el mercado son intercambiables. Una puede reemplazar a la otra. Así, esa es una mercancía similar. Y recuerda que estamos hablando en base a el Tribunal Fiscal de la OMC, ¿no? ¿Cuál es la definición? No es la definición que yo pueda hoy imaginarla, que me venga en gana, no. Es la información del acuerdo sobre valoración de la OMC y este tipo de excepción debe de respetarse. Profesor, pero aún así, si fueran idénticas o similares, hay una gran cantidad de alternativas.
Y acá hablamos del orden de prioridad para comparar los precios en el segundo y tercer método, mercancía idéntica y similar. Lo primero que debes priorizar es que sea una mercancía del mismo país de origen, ¿ok? Elaborada en el mismo país de origen, por el mismo fabricante, que haya sido exportada del mismo país de exportación de donde llegó tu mercancía, y es más, que sea del mismo proveedor. No hay profesor, ya no importa. Que sea una mercancía elaborada en el mismo país de origen. Made in ese país, igual que el tuyo. Del mismo fabricante y que venga del mismo país de exportación. No importa, cambia de proveedor, que sea mercancía de otro proveedor, pero que venga del mismo país de exportación. No hay, no importa. Del mismo país de origen, ya otro fabricante, tu mismo proveedor y del mismo país de exportación. Y así, pasar por estos 6 niveles. Si pese a eso, otro proveedor, otro fabricante, otro país de exportación, pero se mantiene el hecho de que es el mismo país de origen donde se fabricó, hasta acá podrías llegar con el segundo o tercer método. Sin embargo, si no hay referencia de una mercancía que sea de otro proveedor, que venga de otro país de exportación, que haya sido fabricada por otra empresa, y más allá de eso, de otro país diferente al que tú tienes, país de origen, de fabricación, y ya no hay que darle más vueltas al asunto, le dices adiós al segundo y tercer método. Ya no puedes hacer ninguna comparación con cualquier mercancía que venga del mercado internacional. Entonces, resumiendo un poco hasta aquí, primer método de valoración se encarga de contrastar que realmente se haya pagado el monto real por la declaración de esa mercancía en base a los términos que aparecen en la factura. Y aún así, si es sospechoso, se hace la valoración aduanera. ¿Ok? Teniendo en cuenta, claro, las cantidades comerciales de la mercancía. No, no funcionó, profesor, porque el pago es diferido. Es decir, no hay cómo rastrear en este momento el pago o el compromiso de pago. Bien, vámonos al segundo o al tercer método. Mercancías idénticas. Tercer método, mercancías similares. En ambos casos, información de hasta 180 días hacia atrás. Profesor, hay más de una referencia, te quedas con la más económica. Profesor, los precios varían por mayorista a minorista. Se hace un ajuste. Profesor, pero en el segundo y tercer método, ¿qué debo tener en cuenta en este cuadro de que acabamos de hablar hace un instante? Máximo puede ser de otro proveedor, otro fabricante, otro país de exportación, pero no puede cambiar el país de origen donde fue elaborada esa mercancía. En el caso de que esto no coincida o de que no haya una mercancía referencial, agotaste el primero, segundo y tercer método, la administración aduanera te dice, tranquilo, si no pudimos realizar el proceso de valoración con mercancía que viene de afuera, lo vamos a hacer adentro. Cuarto método de valoración, el valor deducido. ¿Cómo se aplica el valor deducido? Cuando aplicas el valor deducido, ya es en nuestro mercado, ya no es referencia de mercancías extranjeras, es en nuestro mercado. El valor en aduana se va a determinar usando el precio unitario, ¿ok? El precio unitario de la mercancía comercializada o vendida en nuestro país. Y se va a empezar a deducir las comisiones, los gastos generales, se van a deducir los gastos habituales de transporte, seguros, los gastos logísticos, manipulación, etcétera, etcétera. En el caso de que no se pueda realizar este proceso de valor de método de valor deducido, por algún tipo de información por ahí que no sea tan transparente como las comisiones o como los gastos habituales de transporte y seguros, todavía te queda el quinto método. El quinto método, la administración aduanera te dice, en el cuarto no pudimos deducir debido a este incidente, que no es constante, sino que varía demasiado. ¿Ok? Esta variable varía demasiado en cuanto al valor. Es imposible determinar si el valor va a ser constante o no. Vámonos al quinto método. El quinto método es el valor reconstruido. Es decir, si tienes una excelente ficha técnica al detalle, en base a esa ficha técnica se hace la valoración de todos los componentes de tu mercancía. Si es una ficha técnica que más se parece a una hoja técnica, es más básica,
La administración aduanera te va a decir, vamos a sacrificar una de tus mercancías, la vamos a desarmar y vamos a valorar cada uno de estos componentes. ¿Podría funcionar? Claro que sí. Pero, ojo, se va a llevar a cabo el valor de método reconstruido en base al costo, el valor de todos los materiales de fabricación y otras operaciones. Sin embargo, basta con que haya un componente, un insumo, una materia prima que no pueda valorarse. Le dices adiós al método de valor reconstruido y llegas a algo a lo que nadie quiere llegar, ¿no? Al sexto método. Hasta el nombre da miedo, ¿no? El último recurso. ¿Por qué nadie quiere llegar al último recurso? Mira qué dice aquí. El valor en aduana se determina utilizando criterios razonables, pero acá viene la trampa. ¿Criterio razonable de quién? ¿Criterio razonable de quién, chicos? Escríbanme en el chat. Muy bien, Naomi. Criterios razonables. Ok, muy bien, Naomi. Muy bien, Abigail. Muy bien, Ángel. Ya los demás no están copiando, chicos. Muy bien. ¿Criterios razonables de quién, señores? Del vista de aduanas. ¿Qué te dice la administración aduanera? Confiando en su expertise, confiando en su transparencia, confiando en su ojo técnico. Vamos a confiar en lo que nos digan los criterios razonables que utilice el vista de aduana. ¿Por qué te digo que casi nadie quiere llegar al sexto método? Porque estás en las manos del vista de aduana. Y el vista de aduana es una persona natural que, digamos, tiene conductas éticas, morales, pero no es incorruptible. ¿Por qué crees que el vista siempre va a querer llegar al sexto método? ¿Mm? ¿Sospechoso? Ah, por eso nadie quiere llegar al sexto método. ¿Mm? Sin embargo, no tienes por qué preocuparte. Acuérdate que mientras has estado llegando hasta el sexto método, ¿qué ha ocurrido? Han ido pasando los días. Y es muy probable que dentro de esos días haya ingresado alguna mercancía idéntica o similar a la tuya. Por lo cual, tú puedes solicitar retornar al primer método. Y vuelves otra vez al valor de la transacción, al valor de mercancía idéntica, similar. Pero hay un detalle, no es que, llegó al sexto método y vuelvo al primero, profesor. Si es que tu mercancía ha estado sí o sí movilizada en el almacén temporal, date cuenta que han estado pasando los días, el monto total que le vas a pagar al almacén va a ser cada vez más grande, vuelves al primer método, va a subir un poco más la periodicidad de tiempo que va a permanecer tu mercancía en el almacén, así que depende de ti, ¿no? Ahora, si hubieras presentado tu garantía por un monto un poquito mayor, tal vez hubiera sido distinta la situación, ¿no? No, igual ya retiré mi mercancía, dejé mi garantía con un porcentaje mayor. Vámonos nuevamente al primer método. Total, no tengo nada que perder. Claro, eso sí, también ten en cuenta que puedes caer en una sobreestadía e inclusive excedes el periodo de tiempo máximo que puedes permanecer en el almacén. También tendrías que evaluar esa situación. Así que date cuenta que este proceso de ejecutar, en este caso, el levantamiento de duda razonable, la ejecución de la valoración aduanera, el pago total de los tributos o entregar una garantía, un monto mayor, ajuste positivo, ajuste negativo, en realidad como si fuera un juego, ¿no? Entre cedes, no cedes, siguiente paso, no, otro método más, documentos sustentatorios, verificar información. En realidad sí es procedimiento pues en el cual necesitas un agente de aduana que sea un capo, ¿no? Que domine y maneje esta herramienta de valoración aduanera al revés y al derecho, que maneje argumentos sólidos y que pueda plantarle cara ahí al vista de aduana. Pero eso sí, todo parte de que inicialmente primero dejes tu garantía.
pero no igual al valor de los tributos declarados, sino por un monto mayor. Sin miedo, porque la administración aduanera te va a cobrar solamente lo que corresponde, el resto lo va a retornar. Es más, ni siquiera ejecuta la garantía, te puede decir, paga los tributos y libera tu garantía. En cambio, si dejas la mercancía en el almacén mientras se hace la valoración, ahí sí estás en problemas, ¿no? ¿Por qué, profesor? El almacén te va a cobrar más por el tiempo que permanezca tu mercancía inmovilizada en el almacén, porque está bajo su resguardo. Chicos, son las 8:33, creo que hoy día sí hemos excedido el tiempo que nos asigna la institución para llegar a cabo el webinar, pero ha sido un webinar bastante, digamos, bien orientado. Hemos tocado algunos puntos generales, no solamente puntos de procedimiento ya estandarizado, hemos visto algunos casos. Espero haya sido de su agrado y probablemente estemos haciendo una segunda versión del webinar de levantamiento de deuda razonable, pero ya ahora con algunos casos. ¿Ok? Dudas o sugerencias, chicos, sobre temas, pueden comunicarse con el área académica de CAMEX y en base a ello podemos estar elaborando por webinar sobre otro tipo de temática. Ahora no nos alcanza mucho tiempo como para explayarnos demasiado, tomemos en cuenta que es un webinar, no es el desarrollo de un módulo, una sesión de clase. Sin embargo, tendremos una nueva oportunidad para poder estar en contacto con ello. Ya saben, chicos, dudas, consultas sobre esto, me pueden contactar vía LinkedIn